En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes, hay un antiguo cementerio conocido no solo por sus tumbas centenarias, sino también por la presencia de un espíritu infantil que ha sido visto por generaciones. Este niño fantasma, que aparece al atardecer entre las lápidas, ha dejado una marca indeleble en la memoria de los lugareños. La historia cuenta que, hace más de 100 años, un niño llamado Tomás vivía cerca del cementerio. Era conocido por su carácter alegre y su amor por explorar los rincones más oscuros y misteriosos del lugar. Un día, mientras jugaba cerca de un mausoleo, Tomás desapareció sin dejar rastro. Su familia y los vecinos buscaron incansablemente, pero nunca encontraron ni un solo indicio de lo que le había sucedido. Días después de su desaparición, algunos vecinos comenzaron a reportar avistamientos de un niño que corría y jugaba entre las tumbas al anochecer. A medida que se acercaban, la figura del niño desaparecía, dejándolos con una sensación de tristeza y desasosiego. Pronto se corrió la voz de que el espíritu de Tomás rondaba el cementerio, incapaz de abandonar el lugar donde había desaparecido. Los relatos de encuentros con el niño fantasma se volvieron más frecuentes. Algunos decían haberlo visto dibujando figuras en la tierra, mientras que otros encontraban juguetes antiguos cerca de su tumba. Una noche, un cuidador del cementerio vio al niño sentado en una lápida, mirando fijamente al cielo. Cuando se acercó para hablarle, el niño simplemente se desvaneció en el aire. Intrigados por la persistente presencia del espíritu, un grupo de investigadores paranormales decidió visitar el cementerio. Equipados con cámaras y grabadoras, pasaron la noche buscando evidencia del niño fantasma. A la medianoche, mientras filmaban cerca del mausoleo donde Tomás había desaparecido, uno de los investigadores captó una imagen borrosa de un niño corriendo entre las tumbas. En las grabaciones de audio, escucharon la voz de un niño pidiendo ayuda. Los investigadores se sumergieron en los archivos históricos del pueblo para encontrar más información sobre Tomás. Descubrieron que, antes de su desaparición, había habido rumores de que el mausoleo ocultaba un pasaje secreto utilizado por contrabandistas. Creyendo que Tomás podría haber encontrado este pasaje y quedado atrapado, decidieron explorar el mausoleo. Con la ayuda de expertos en restauración, lograron abrir una puerta oculta en el interior del mausoleo que conducía a un estrecho túnel subterráneo. Allí, en un rincón oscuro, encontraron restos humanos y los juguetes que Tomás llevaba el día que desapareció. El descubrimiento confirmó que el niño había quedado atrapado y había muerto en el túnel. Con esta revelación, los investigadores y la comunidad del pueblo organizaron una ceremonia para darle un entierro digno a Tomás. Colocaron una nueva lápida con su nombre y una inscripción que honraba su memoria. Después de la ceremonia, los avistamientos del niño fantasma cesaron. Aunque algunos aún afirman sentir su presencia, creen que el espíritu de Tomás finalmente encontró la paz. En un pequeño y apartado pueblo, existe un cementerio con una historia tan oscura que pocos se atreven a visitarlo, especialmente durante la Noche de los Lamentos. Esta noche, conocida y temida por todos, ocurre una vez al año, siempre en la misma fecha, y es cuando los lamentos y gritos de los muertos resuenan por todo el lugar. La leyenda de la Noche de los Lamentos se originó hace más de 100 años, cuando una tragedia indescriptible azotó el pueblo. Una epidemia devastadora se llevó la vida de decenas de habitantes en cuestión de semanas. Los muertos eran tantos que las tumbas se cavaban apresuradamente, y muchos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin ningún tipo de ceremonia. El dolor y el sufrimiento de esas almas quedaron impregnados en el cementerio, dando origen a la noche más temida del año. El primer avistamiento documentado de los lamentos ocurrió una década después de la epidemia. Un grupo de jóvenes, desafiando las advertencias de sus mayores, decidió pasar la noche en el cementerio. A medida que la medianoche se acercaba, el ambiente se volvió pesado y frío. De repente, comenzaron a escuchar gemidos y gritos de agonía que parecían provenir de todas partes.
Los jóvenes, aterrorizados, huyeron del lugar, jurando nunca volver. Con el tiempo, más personas comenzaron a reportar experiencias similares. Aquellos que se aventuraban al cementerio en la noche de los lamentos describían una sensación de profunda tristeza y miedo, como si las almas de los muertos intentaran comunicar su sufrimiento. Los relatos incluían visiones de figuras etéreas que vagaban entre las tumbas y voces lastimeras que pedían ayuda o justicia. En un intento por comprender el fenómeno, un grupo de investigadores paranormales decidió pasar la noche en el cementerio, equipados con cámaras, grabadoras y sensores de movimiento. A medida que avanzaba la noche, los equipos registraron temperaturas que caían abruptamente y sonidos inexplicables. En las grabaciones de audio, se podían escuchar claramente los lamentos y gritos de desesperación. Uno de los investigadores afirmó haber visto la figura de una mujer vestida de blanco, con el rostro desfigurado por el dolor, que desapareció al intentar acercarse. Los investigadores también entrevistaron a los habitantes del pueblo, recopilando historias de generaciones pasadas. Descubrieron que muchas de las almas que lamentaban habían muerto en circunstancias trágicas y violentas, no solo por la epidemia, sino también por guerras, accidentes y otros eventos desastrosos. Estas almas, incapaces de encontrar paz, volvían cada año para revivir su sufrimiento y recordar a los vivos la fragilidad de la vida. A pesar del miedo, algunos habitantes del pueblo creían que la Noche de los Lamentos era una oportunidad para honrar y recordar a los fallecidos. Cada año, organizaban una vigilia en la iglesia local, rezando por las almas perdidas y encendiendo velas en memoria de aquellos que no tuvieron un entierro adecuado. Aunque los lamentos no cesaban, los habitantes sentían que estaban ayudando a las almas a encontrar algo de consuelo. Con el paso de los años, el cementerio y su oscura leyenda se convirtieron en un punto de interés para turistas y cazadores de fantasmas. Sin embargo, los habitantes del pueblo siempre advertían a los curiosos sobre el respeto que debían tener al visitar el lugar, especialmente durante la Noche de los Lamentos. Así, el cementerio seguía siendo un lugar de misterio, miedo y memoria, recordando a todos que los muertos también tienen su historia que contar. En las afueras de una pequeña ciudad, hay un cementerio que data del siglo XIX. Este lugar, con sus lápidas musgosas y árboles centenarios, guarda innumerables secretos, pero ninguno tan perturbador como la tumba sin nombre. Esta tumba, situada en un rincón olvidado del cementerio, no tiene ninguna inscripción que identifique a quien yace allí. Los lugareños la llaman la tumba del olvido. La historia de esta tumba es un misterio que ha intrigado a generaciones. Se dice que en una noche de tormenta, hace más de 100 años, un hombre fue encontrado muerto en las afueras del pueblo. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Sus ropas estaban desgarradas y su rostro, irreconocible. Los aldeanos, temerosos de que su muerte fuera el resultado de algún maleficio, decidieron enterrarlo en el rincón más alejado del cementerio y no poner ninguna inscripción en su lápida. Con el paso del tiempo, la tumba sin nombre comenzó a adquirir una reputación siniestra. Visitantes del cementerio afirmaban sentir una presencia inquietante cerca de la tumba. Algunos decían escuchar susurros inaudibles, como si alguien intentara comunicarse desde el más allá. Otros aseguraban ver una figura oscura que vagaba cerca de la tumba en las noches de luna llena. Una noche, un grupo de adolescentes, impulsados por la curiosidad y las historias de terror, decidió investigar. Armados con linternas y grabadoras, se dirigieron al cementerio a la medianoche. Al llegar a la tumba sin nombre, comenzaron a hacer preguntas al aire, tratando de captar alguna señal del espíritu inquieto. De repente, las linternas comenzaron a parpadear y una ráfaga de viento frío los envolvió. En ese momento, uno de ellos sintió una mano invisible sobre su hombro y escuchó claramente una voz susurrando: «Recuérdame». Aterrados, los jóvenes huyeron del cementerio, dejando atrás sus equipos.
Al día siguiente, regresaron para recuperar las grabadoras y revisaron las cintas. Para su asombro, las grabaciones captaron una serie de murmullos y lamentos que no pudieron ser explicados. Decidieron llevar las cintas a un experto en fenómenos paranormales, quien concluyó que el espíritu de la tumba sin nombre estaba intentando comunicarse para revelar su identidad y encontrar paz. Intrigados por el misterio, los adolescentes comenzaron a investigar los archivos históricos del pueblo. Descubrieron que, poco antes de la aparición del hombre muerto, había desaparecido un joven que trabajaba en la mina local. Se decía que había descubierto un oscuro secreto sobre la explotación minera y que había sido silenciado para siempre. La conexión entre el joven desaparecido y el hombre encontrado muerto parecía evidente, pero no había pruebas concluyentes. Con esta información, los jóvenes decidieron realizar una ceremonia en la tumba sin nombre, esperando dar descanso al espíritu inquieto. En una noche de luna llena, llevaron flores y velas a la tumba y pronunciaron el nombre del joven desaparecido. A partir de ese momento, los susurros y las apariciones cesaron. Aunque la tumba sigue sin nombre, los habitantes del pueblo ahora saben quién yace allí y le rinden homenaje cada año. En un antiguo cementerio ubicado en las afueras de una ciudad, hay una peculiaridad que ha desconcertado a los visitantes durante décadas. Las flores dejadas en ciertas tumbas siempre aparecen marchitas al día siguiente, sin importar cuán frescas hayan sido colocadas. Este fenómeno ha dado origen a la leyenda de las flores marchitas. La historia comenzó hace más de 70 años, cuando una mujer llamada Emilia fue enterrada en el cementerio. Emilia había sido una persona muy querida en la comunidad, conocida por su bondad y generosidad. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la tragedia cuando perdió a su esposo e hijos en un accidente y, consumida por el dolor, murió poco después. Su tumba, decorada con flores frescas todos los días por sus amigos y vecinos, fue la primera en mostrar signos de este extraño fenómeno. Al principio, la gente pensó que las flores marchitaban debido a alguna condición del suelo o del clima. Pero pronto se dieron cuenta de que solo las flores en la tumba de Emilia y en algunas otras tumbas cercanas se marchitaban tan rápidamente. La situación se volvió aún más inquietante cuando las flores comenzaron a marchitarse incluso en pleno invierno, cuando el frío debería haber preservado su frescura por más tiempo. Las personas que visitaban estas tumbas reportaban una sensación de tristeza abrumadora y, a veces, una extraña sensación de ser observados. Un jardinero del cementerio, que había trabajado allí durante años, afirmó haber visto sombras que se movían entre las tumbas al atardecer y escuchaba susurros que parecían provenir de la tumba de Emilia. Un investigador paranormal, intrigado por los relatos, decidió estudiar el caso. Armado con equipos de monitoreo, pasó varias noches en el cementerio. Una noche, mientras observaba las tumbas, vio cómo las flores comenzaban a marchitarse ante sus ojos. Las grabaciones de audio captaron una voz tenue que susurraba el nombre de Emilia repetidamente. Al revisar los datos de temperatura y humedad, no encontró ninguna explicación natural para el fenómeno. La investigación llevó al descubrimiento de antiguos registros de la ciudad que revelaban un oscuro secreto: Emilia y su familia no habían muerto en un accidente, como se creía, sino que habían sido víctimas de un crimen violento perpetrado por un conocido de la familia, quien nunca fue llevado ante la justicia. La angustia y el dolor de Emilia, así como su deseo de justicia, parecían haber impregnado el lugar, afectando a las flores que se colocaban en su tumba. Con esta nueva información, los habitantes del pueblo decidieron realizar una ceremonia en honor a Emilia y su familia. Llevaron flores, velas y ofrendas a la tumba, y un sacerdote local ofició una misa para pedir paz para sus almas. Desde entonces, aunque las flores siguen marchitándose, la sensación de tristeza parece haber disminuido y las sombras y susurros se han vuelto menos frecuentes.
La leyenda de las flores marchitas continúa atrayendo a visitantes al cementerio, quienes dejan flores en la tumba de Emilia y en las otras tumbas afectadas, esperando ver el fenómeno con sus propios ojos. Aunque el misterio nunca ha sido completamente resuelto, la historia de Emilia y su familia sigue viva en la memoria de la comunidad, recordando a todos la importancia de la justicia y el poder del amor y la tristeza que perduran más allá de la muerte. En lo profundo de un bosque, donde los árboles se alzan como gigantes sombríos y la niebla cubre el suelo como un manto de misterio, se encuentra un cementerio que ha sido escenario de oscuros rituales prohibidos durante siglos. Este cementerio, conocido localmente como el Cementerio de las Sombras, ha sido el hogar de innumerables leyendas y susurros de lo sobrenatural. La historia más perturbadora sobre este lugar comenzó hace más de 100 años, cuando un grupo de individuos pertenecientes a una sociedad secreta eligió el cementerio como el sitio para llevar a cabo sus rituales oscuros. Estos rituales, destinados a invocar y controlar fuerzas malignas, involucraban sacrificios de animales y, según algunos rumores, también de humanos. Las noches en que se realizaban los rituales, los habitantes del cercano pueblo de Villeros reportaban escuchar cánticos y gritos que helaban la sangre. Un día, un joven valiente llamado Carlos, decidido a descubrir la verdad detrás de estos rumores, se adentró en el cementerio durante una noche de luna nueva. Equipado con una linterna y su diario, Carlos se ocultó detrás de una antigua cripta y observó desde las sombras. Lo que vio esa noche cambió su vida para siempre. Un grupo de figuras encapuchadas se reunió alrededor de un círculo de velas negras, recitando palabras en una lengua antigua y desconocida. En el centro del círculo, había un altar cubierto de símbolos inquietantes y manchas de sangre. Carlos, horrorizado, presenció cómo los rituales alcanzaban un clímax aterrador. De repente, una sombra gigantesca se materializó en medio del círculo, una figura demoníaca que parecía absorber la luz misma. Las figuras encapuchadas se arrodillaron ante ella, ofreciendo su lealtad y clamando por poder. Carlos, incapaz de soportar más, huyó del lugar, prometiendo nunca revelar lo que había visto. Con el tiempo, las historias sobre los rituales prohibidos se convirtieron en leyendas y el cementerio fue abandonado y olvidado. Sin embargo, cada cierto tiempo, los lugareños reportaban avistamientos de sombras extrañas y escuchaban cánticos inexplicables que emanaban del bosque. Las desapariciones de personas que se aventuraban demasiado cerca del cementerio aumentaron, reforzando la reputación siniestra del lugar. Años después, un grupo de investigadores de lo paranormal decidió desentrañar los misterios del Cementerio de las Sombras. Armados con equipos modernos y conocimientos sobre rituales oscuros, se adentraron en el lugar durante una noche de luna llena. A medida que exploraban el cementerio, encontraron evidencias de los antiguos rituales, símbolos grabados en las lápidas, restos de velas negras y, lo más inquietante, huesos humanos dispersos cerca del altar central. Mientras instalaban sus equipos para documentar cualquier actividad paranormal, uno de los investigadores, una mujer llamada Elena, encontró un antiguo diario enterrado cerca de una tumba. El diario pertenecía a Carlos y detallaba su aterradora experiencia en el cementerio. Elena, fascinada y aterrorizada al mismo tiempo, leyó en voz alta los pasajes del diario, sin darse cuenta de que estaba recitando palabras que invocaban a la misma entidad que Carlos había visto años antes. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió el cementerio, apagando todas las linternas y velas. Los equipos de los investigadores captaron figuras oscuras moviéndose entre las tumbas y voces que susurraban en lenguas antiguas. La entidad demoníaca apareció nuevamente, rodeada por sombras que se retorcían y clamaban por venganza. Los investigadores, paralizados por el miedo, sintieron una presencia abrumadora que los rodeaba. Elena, recuperando la compostura, recordó las palabras finales del diario de Carlos: solo la luz del amanecer puede disipar las sombras. Con una determinación renovada,
instó a su equipo a mantenerse juntos y esperar el amanecer. A medida que la primera luz del día comenzó a filtrarse entre los árboles, las sombras y la entidad demoníaca retrocedieron, disolviéndose en la niebla. Aunque lograron escapar con vida, los investigadores sabían que el cementerio de las sombras seguiría siendo un lugar de peligro y misterio. Decidieron compartir su experiencia para advertir a otros sobre los peligros de los rituales prohibidos y la presencia maligna que aún acecha en el cementerio. La historia de sus encuentros se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se atrevan a explorar los secretos oscuros del pasado.